condena a Venezuela, pues, que se apoya a la OEA. Porque Almagro es el que se está moviendo por lo de la aplicación de la Carta Democrática. Los demás están aquí cayéndose a cuchillo entre ellos. Pero recordaba, por eso les decía, quiero ponerles ahora un video en donde hay tres situaciones en donde la oposición venezolana vino con tablas en la cabeza, con las tablas en la cabeza, pero yo creo que llegan a pensar que en el exterior no hay gente digna o hay gente que se va a creer toda la chorrera de mentiras que se llevan. Vamos a ver esto fue en tres momentos, en donde está Jorge Couso, también está una diputada brasileña o senadora brasileña y está un senador colombiano. Vamos a verlo. Rueda. Sua Excelência, a senadora Vanessa Gradiotin. Mas para iniciar a minha fala eu vou citar exatamente o presidente Pepe Mujica, um presidente de um país vizinho, um pequenino país, um homem que foi preso durante muitos anos da sua vida, um homem que, apesar de ser presidente da República de um país, ainda vive da forma mais humilde que um cidadão pode viver. E um homem respeitado no mundo inteiro. O que disse Mujica, e eu estou lendo aqui apenas o que um site publicou, RBA, Rede Brasil Atual, nem sei que site é esse, dizendo o seguinte, transmitindo o que Mujica falou. Mujica diz que Estados Unidos não aprendem nada com a história e pede respeito à Venezuela. O presidente do Uruguai afirma que a administração Obama desconhece que imposição de sanções serve para prejudicar os mais fracos e diz que venezuelanos devem resolver seus problemas sem ingerência externa. Aí vai lá, abre aspas, é tudo o presidente Mujica que fala, Quando o mundo inteiro pede aos Estados Unidos para arquivarem sua política de bloqueio econômico de Cuba, surgem vozes desse governo ameaçando a Venezuela com sanções. Aí diz ele, você não aprendeu nada com a história. Será que essa atitude serviu para resolver alguma coisa que não seja impor dificuldades aos mais fracos em diferentes sociedades? E ele se referia às recentes declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que revelou que o seu governo estudou por sanções a funcionários venezuelanos. Ou seja, desde o início da crise, dia 12 de fevereiro, os Estados Unidos trabalham pela imposição de constrangimentos internacionais ao chavismo. A primeira tentativa de imposição de uma missão internacional para avaliar o caso falhou na Organização dos Estados Americanos, OEA. O pedido foi apresentado pelo Panamá. O pedido que o Panamá apresentou recebeu, senhores e senhoras, apenas 3 votos. Só 3 votos. Além, obviamente, do Panamá, país que a senhora representou, que a senhora esteve na reunião não representando o seu país, mas representando o Panamá. Obteve o voto do Panamá, que apresentou, o voto dos Estados Unidos e o voto do Canadá. Nenhuma outra nação do nosso continente americano acatou o pedido. Em seguida, a administração Obama sofreu um novo revés na Organização dos Estados Americanos, quando se tentou promover um depoimento, seu depoimento que a senhora nos falou aqui, que a senhora tem sido uma das principais líderes da mobilização contra o chavismo, portanto, de oposição. A maioria dos países acatou a intervenção, segundo diz a matéria aqui, porque estava representando o Panamá, mas o fez de portas fechadas. Por que de portas fechadas? Porque dizem os chanceleres, não só o brasileiro, mas porque a proposta dentro de um regime e de um organismo internacional, a opinião da maioria prevalece. E a opinião da maioria era que aquilo apenas seria um show e que ninguém merecia um show patrocinado em Washington. Mas isso diz o presidente Mujica. Nós somos a oposição aqui em Colômbia e por fortuna a ustedes ocurre solamente isso. Eu quero contarle a usted, doctora Corina, que a nosotros, desde nuestro origen como izquierda, nos han asesinado 3 candidatos presidenciales. A nosotros, a esta postura política que se ha tenido en el país, nos asesinaron todo un movimiento político, la Unión Patriótica. Más de 3.000 dirigentes políticos, senadores, representantes asesinados, doctora Corina.
totalmente borrados de la política de este país. Hoy, nosotros, que representamos la izquierda en este país, el gobierno anterior interceptó no solamente nuestros correos, sino nuestros números telefónicos. El gobierno anterior nos persiguió todo el tiempo. Yo y varios de mis compañeros fuimos víctimas de montajes organizados desde las brigadas del ejército en este país. De esa democracia que hablan mis colegas aquí, surgió que un director del DAS nombrado por el presidente Uribe le entregaba a los grupos paramilitares los listados de dirigentes sindicales para que fueran asesinados. Y desde esa misma democracia de la que se habla aquí, han asesinado a miles de colombianos, algunos, no todos miembros de la fuerza pública, en algo que se denominó falsos positivos. En esta democracia de la que usted habla, el movimiento sindical tiene mínimos derechos y mínimas garantías, y todos los días se violan los derechos laborales de los trabajadores aquí en Colombia también. Un minuto para que termine, senador Alexander López. Presidente, recuerdo que este es un debate. Esas son las garantías de la oposición y de la democracia, presidente. Perdone, ¿Le presidente. parece poco tiempo? No, necesito Tiene más la tiempo. palabra senador Camilo Romero. Presidente, necesito más tiempo. Senador Camilo Romero, ¿le cede usted el tiempo a su compañero? Voy a hablar, por supuesto, presidente, pero creo que está bien terminar de escuchar al senador Alexander López. Así es que mantengo mi tiempo y pido más tiempo para el senador López. ¿Usted va a hacer uso de la palabra, senador Camilo Romero? Que sí, presidente, le estoy diciendo. Senador Alexander, le doy el tiempo que necesite si usted afirma con veracidad que aquí ha tenido todas las garantías. Pero si usted va a afirmar que no las tiene cuando las ha utilizado para que alguien se lleve una imagen equívoca de este Congreso, me parece que usted estaría faltando a la verdad. Y la mesa directiva también tiene derecho a rectificarlo. Devuélvale el sonido al senador Alexander López para que haga uso libre de la palabra como lo ha hecho siempre en esta mesa directiva. Debe ser así a la oposición. Entonces, doctora Corina, le decía que aquí todos los días se le violan los derechos humanos a los trabajadores en Colombia. Aquí permanentemente se violan los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos son permanentemente perseguidos, agredidos y asesinados, no todos. Los reclamantes de tierras, en nombre de miles de campesinos, son asesinados también en este país. Así que, doctora Corina, yo lamento contarle también todas estas particularidades de mi país. De Grande decía que era absoluto y precisamente de la democracia el casi también es importante, con todo el respeto. Lo primero, decir que me parece curioso la representación, ¿no? Tenemos una ONG sospechosa de recibir dinero de Estados Unidos, una ONG vinculada a partidos de la oposición, tenemos una señora que pertenece a una organización política opositora y ni más ni menos a la cara visible de la oposición durante 6 años. El que fue secretario ejecutivo de la MUD de 2008 a 2014, un actor político de primer orden. Es curioso que el señor Acevedo me hable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA con sede en Washington. Esa misma organización que después de expulsar a Cuba se reunió en el Chile de Pinochet, presidido por un ministro de Pinochet, que le recuerdo asesinó a más de 4.000 personas. Curioso también lo que se acepta para unos y no para otros. Estados Unidos no acepta que se les apliquen las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Una vez lo que vale para unos y lo que no vale para los demás. Con el señor Jáuregui, al que sabe que le profeso afecto, a pesar de conocernos desde hace poco, no comparto con usted. Hay un doble rasero, lo siento, pero lo hay. 7 resoluciones en los últimos 5 años sobre derechos humanos en este Parlamento. Si lo comparamos con otros países de la región, no admite ninguna comparación. Hay elecciones libres, 19 elecciones. Incluso se perdió una de ellas. Y el anterior presidente lo aceptó. Y yo, qué curioso, usted dice que no acepta lo del golpe. Hay UNASUR, sí, lo acepta. Y qué curioso y qué pena que en Euroland no se pudiera llegar a un acuerdo de los dos copresidentes precisamente porque la parte latinoamericana exigía que no hubiera injerencia. Qué curioso, ¿no? Para ir acabando, se habla de violencia.
Se habla de violencia cuando le da la gana a uno y cuando le da la gana a otro, porque el país más violento del mundo actualmente es Honduras. Qué curioso que no van expresidentes. Yo he estado documentándome. México, 81 periodistas asesinados. En Colombia, 56. En Venezuela, 0. Y en Honduras, después del golpe de Estado, al que no fue ningún expresidente, 27 periodistas. ¿Cifras de los rojos? ¿De los totalitarios? No, de Reporteros Sin Fronteras. ¿Por qué no hablamos de la violencia en Honduras, en Guatemala, en El Salvador o en Colombia? Ahí no se intenta tirar a los gobiernos elegidos democráticamente. ¿Problemas económicos? Qué curioso. Siempre la izquierda, cuando gobierna, fracasa el régimen, cuando la derecha no. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 de cada 5 personas en el mundo son pobres de extrema necesidad. 1.500 millones. Pero vamos a Venezuela. Datos de Naciones Unidas. Desde 1999 la pobreza del 42% al 26% reducida. Extrema pobreza, que es lo más grave, incluso felicitado por parte de la FAO y de la UNESCO. Pobreza extrema del 16% en el 94, cuando había libertad para ser pobre, al 7% en 2011. O por ejemplo médicos, 20, el ratio más de 400, de 20 por 10.000 en el 99 a 80 por 10.000 en 2100. Datos que también habría que dar, porque si no nos parece que lo que hay precisamente es ese doble rasero. Para ir acabando, impunidad, lo ha hablado el señor Jáuregui. En México el 99% de impunidad y más de 40.000 desaparecidos. Las resoluciones se hicieron sobre todo a partir de la desaparición de 43 estudiantes asesinados y torturados, y porque la sociedad reventó, si no, no lo habríamos hecho, lo tengo claro y es mi opinión. La represión, curioso, también vale el ejército en Estados Unidos, la Guardia Nacional, cuerpo militarizado, que además sale con Humvees, con blindados y con material de guerra. Lo he visto con mis ojos, no me lo ha contado nadie. A usted le vale en Estados Unidos, pero no le vale en Venezuela. Sobre todo cuando yo he presentado y les he visto pruebas de estudiantes, pongo comillas, con armas largas y morteros. Vamos a ver si en mi país admitiríamos manifestaciones violentas con armas largas, hilos para que la gente muera cortada en un país donde hay motocicletas. ¿Lo haríamos? ¿Lo dejaríamos? No me lo creo. En mi país no lo haríamos y yo no lo... Fíjense.